Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, los desplegamos primero en titulares. Aquí está. En noticia, Bolivia. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de derechos humanos. Esa es la conclusión del grupo de expertos independientes sobre los meses posteriores al golpe de Estado. El presidente Arce prometió atender sus recomendaciones. Lo detallamos y lo analizamos. En noticia, Afganistán, en medio de un escenario incierto, este martes líderes talibanes enviaron varios mensajes. Tendrán relaciones pacíficas con otros países, habrá respeto a los derechos de las mujeres, eso sí, en el marco de la ley islámica, y amnistía para trabajadores del gobierno caído. Así comienza una nueva etapa para un país invadido por 20 años con la promesa de acabar con el talibán. ¿Qué hizo Estados Unidos en 2 décadas en este país? Vamos a verlo. En noticia, Colombia, ante la Comisión de la Verdad del Conflicto, el expresidente Álvaro Uribe hizo una férrea defensa de su política de seguridad democrática y dijo que los soldados lo engañaron en referencia a las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, las cifras y las historias de dolor no mienten. ¿Por qué fue Uribe a una instancia que no reconoce? Vamos a profundizar en ello. Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Bolivia, el grupo interdisciplinario de expertos de la CIDH entregó este martes al presidente de la Nación, a Luis Arce, su informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre octubre y diciembre de 2019 tras el golpe de Estado en contra del entonces presidente Evo Morales. Vamos a conocerlo. El informe, entregado al presidente Luis Arce este martes en La Paz, fue preparado durante 8 meses por el GIEI a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A lo largo de sus 700 páginas, más el anexo de 56 páginas de documentos judiciales y forenses, el informe da cuenta de las consecuencias del plan golpista contra el presidente Evo Morales. El informe, si bien considera tanto el llamado fraude electoral como el golpe de Estado como narrativa sobre presuntos, no duda en destacar la manera ilícita en que Yanine Áñez se hizo del poder en Bolivia. El informe establece claramente lo que señala nuestra Constitución Política del Estado con relación a la sucesión presidencial e indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019 en el Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores y luego también sin el quórum requerido en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidenta interina del Estado. Ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir? Asimismo, la vocera del grupo interdisciplinario destacó la forma alevosa en que operó el gobierno de facto de Áñez contra la población civil, especialmente en los lamentables hechos de Sacaba y Sencata. La policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres.
El informe detalla el discurso antiindigenista de los sectores sediciosos que apoyaron la asunción ilícita de Áñez al poder, lo cual estimuló acciones racistas y extremistas contra la población indígena, llegando a quemar la bandera huipala, lo que ocasionó la indignación y reacción inmediata de las personas afectadas, quienes también fueron víctimas de la brutal represión. Este estudio marcará el camino de nuestra lucha por encontrar la verdadera justicia para todas las víctimas y la reparación del daño que nos han causado. Ni olvido ni perdón, justicia para los fallecidos de Sencata, justicia para los fallecidos de Sacaba y para las víctimas del 2019. Justicia, hermanos. En el periodo estudiado por el GIEI, hubo en el país 38 muertos a manos de la dictadura. Grupos organizados e irregulares de extrema derecha fueron promovidos por el gobierno de facto para ejecutar actos de violencia, persecución y ataques a la ciudadanía que se manifestaba en contra de lo que, a todas luces, fue un cruento golpe de Estado. Hay más información a esta hora desde La Paz, la comparte nuestro corresponsal permanente, Freddy Morales. Hola, Freddy. Este informe será presentado mañana. Muy buenas noches a familiares de las víctimas. Cuéntanos cómo se recibe toda esta información, más de 700 páginas, con información muy detallada tras los hechos ocurridos después del golpe de Estado. La primera parte efectivamente está programado para las 10 de la mañana, precisamente en la capilla central de Sencata, donde se realizó el velatorio y se realizó la autopsia a las personas que fueron asesinadas allí en noviembre de 2019. Ahí se presentará este informe a los familiares de las víctimas y a los heridos. La expectativa de los familiares de las víctimas, de los heridos, es precisamente el informe se inicie el proceso de justicia. Es un proceso que, sin embargo, si se mira el conjunto, este tema se ve un poco complicado. Me explico. El hecho de que la derecha, que participó directamente en el golpe de Estado, ha hecho conocer que este informe se puede quedar, esas son las palabras de un documento que han difundido Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa, los Creemos de Fernando Camacho. La democracia ha señalado que toda esta investigación exhaustiva puede quedar en nada, en la impunidad, ese es el término que usan, si, por ejemplo, no se vuelve a detener a las personas que fueron amnistiadas por el gobierno democrático por haber sido detenidas de forma injusta durante el gobierno de facto. Si no se cambian fiscales y jueces, si no se reabren los 10 procesos por fraude electoral que inició el gobierno de facto y que fueron cerrados hace poco, más de un mes, por las fiscalías, al no haberse presentado en 18 meses una sola prueba de la acusación de fraude contra vocales de tribunales electorales. La derecha del país, que, insisto, participó activamente en el golpe de Estado porque saben que tienen la llave responsabilidad. Recordemos que el movimiento socialista, que está en función de gobierno, tiene mayoría en las cámaras de la Asamblea Legislativa, tanto en diputados como en senadores, pero no logra los 2/3 que exige la ley boliviana para instruir o autorizar un juicio de responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia. Esto lo sabe la derecha y por eso es que ha tenido una respuesta como la que acabo de detallar en estos términos. Ha ido un poco más allá. Fernando Camacho, por ejemplo, que fue la persona que llegó con la Biblia a Palacio de Gobierno, diciendo que de esta manera se restituía el retorno de Dios al gobierno de Bolivia. Fernando Camacho, que actualmente es gobernador de Santa Cruz, ha dicho que si la violencia empezó en el gobierno de Evo Morales, cuando Evo Morales todavía era presidente de este país, entonces toda la responsabilidad recae sobre Evo Morales y a quien hay que procesar judicialmente es al expresidente Evo Morales. Entonces, esta es la posición, una posición muy dura de la derecha respecto de este informe.
el presidente Luis Arce y varias autoridades del gobierno han vuelto a solicitar a la Asamblea Legislativa que ya están planteadas 4 demandas por lo menos contra Yanine Áñez y varios de sus colaboradores. Han vuelto a plantear que se dé curso al juicio de responsabilidad. Pero esta es la primera reacción que hemos conocido esta noche de los grupos que participaron activamente en el golpe de Estado y que tienen esta posición que se puede considerar muy dura, detallado y con tanta prueba. Debemos además hacer este añadido, Tatiana. La investigación abarca 4 meses y llama la atención porque esta investigación fue solicitada dentro de los compromisos por la pacificación del país durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Llama la atención que hay un periodo del 1 de septiembre al 30 de diciembre, de modo que hay una investigación entre el 1 de septiembre de 2019 de 2 meses y 20 días cuando todavía estaba de presidente Evo Morales. Queda clara la intencionalidad de la derecha entonces de poner al mismo nivel problemas, enfrentamientos, incluso por lo menos 2 fallecimientos que se produjeron en diversos lugares del país, en enfrentamientos entre sectores civiles, unos que promovían el golpe de Estado y otros que defendían al gobierno legalmente constituido. Y la derecha está poniendo, con sus medios de comunicación, por supuesto, al mismo nivel esas situaciones de enfrentamiento entre civiles con un decreto supremo que aprueba el gobierno de facto de Yanine Áñez, donde autoriza a los militares a disparar y que no tendrán ningún tipo de consecuencias si lo hacen. Estas 2 situaciones se intentan poner al mismo nivel, Tatiana, a través de la derecha y los medios de comunicación. Y solamente para graficarlo voy a leer este titular de uno de los medios de comunicación influyentes de la derecha del país. Dice: informe del GIEI concluye que se violaron derechos humanos en los gobiernos de Evo y Áñez. Es decir, empate, en otras palabras, según la interpretación de estos sectores que participaron activamente en el golpe de Estado del 2019, Tatiana. Resulta sorprendente ver cómo intentan de darle la vuelta, de instalar una narrativa distinta a lo que dice el informe, que es tan claro y tan detallado. Muy interesante además para el análisis, sin duda, siempre desde una perspectiva mediática. Gracias, Freddy, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia, nos acompaña desde La Paz. Defensora, muy buenas noches, bienvenida a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, un saludo fraternal para todo el continente, para toda la población. Muchísimas gracias. ¿Cómo reciben ustedes como Defensoría del Pueblo este informe de este grupo interdisciplinario independiente de la CIDH? Con mucha esperanza, creemos que en este momento se genera un punto en la historia donde se reconoce la responsabilidad estatal en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra población civil, además del impulso necesario para el esclarecimiento y la sanción a los responsables por estas graves violaciones a los derechos. Yo escuchaba la locución que hacía nuestro compañero Freddy, y creo que aquí hay que hacer una locución adicional y que seguramente está en las páginas del GIEI. Las muertes que ocurrieron en octubre durante el gobierno de Evo Morales fueron más bien impulsadas en cuanto a su procesamiento en el gobierno de Yanine Áñez. Son las muertes que ocurren en enfrentamientos entre poblaciones civiles, donde además en su momento se señalaron que las vidas pertenecían o las personas que hubiesen fallecido pertenecían a distintos polos políticos. Creo que eso es importante para resaltar. Lo otro que me parece fundamental es que el GIEI hace igual referencia, sí, a 38 muertes, 37 que son confirmadas por la Defensoría. La número 38 que recomienda el GIEI que pueda ser investigada porque sale de acuerdo a unos testimonios que se vierten a lo largo de su investigación, pero que hace igual un detalle muy puntual sobre aquellos que fueron en intervenciones de las fuerzas del orden, sean de los policías y instancias o grupos parapoliciales, sean de intervenciones conjuntas entre policías y militares ordenadas por el gobierno de Yanine Áñez, que acabaron en masacres,
en asesinatos en lesa humanidad. Además, este informe señala cómo las fuerzas del orden bajo el mando de Yanine Áñez generaron varios procesos de detenciones ilegales, prisiones arbitrarias, comisiones de hechos de tortura, además como agresiones o violencia sexual contra mujeres durante este periodo de Yanine Áñez. Sí. El informe, como bien nos lo recordaba Freddy, defensora, se circunscribe a un periodo, 1 de septiembre de 2019 al diciembre de ese mismo año. Pero el presidente Arce hablaba de la necesidad de una verdad histórica. Este informe debemos verlo entonces como el inicio para seguir investigando lo que sucedió el resto de los meses en el marco de ese gobierno de facto. Creemos que lo sucedido el año 2020 ya tiene algunas causas abiertas, tocará todavía hacer una revisión pormenorizada, pero no hay que perder de vista, y además creo que puede ser un discurso contrario a derechos humanos. Todas las afectaciones a derechos humanos tienen que investigarse. Habían sido el 2019, que creo que tenemos que circunscribirnos porque el informe del GIEI tiene un espacio temporal, pero con mayor ahínco a las graves violaciones a los derechos humanos, porque constituyen delitos de lesa humanidad, delitos que en el continente, en el mundo, se han señalado como aberrantes y como realmente lastimeros contra la dignidad, contra los derechos de las personas que habitamos. Creo que eso no se debe perder de vista, porque adicionalmente, ante estos delitos de lesa humanidad, los estados, en el caso boliviano, han adquirido compromisos internacionales para garantizar procesamiento y sanción, es decir, acceso a la justicia a las víctimas. Entonces, entiendo que en ese momento, desde varias líneas políticas, tal vez en algún caso afines o que hayan cogobernado con la señora Áñez, se trata de disminuir las graves violaciones a los derechos humanos que ya son innegables a estas alturas en nuestro país. No es menos cierto, no es menos importante que más allá de ese discurso mediático hay una responsabilidad estatal, y esa responsabilidad estatal les persigue a todas las y los servidores públicos que estamos en mando de decisión, en este caso el legislativo, sean los diputados y senadores de las tiendas políticas de las que sean, su obligación de autorizar el juicio de responsabilidades para que las víctimas puedan acceder a justicia. Creo que eso tiene que quedar claro. Más allá del discurso mediático hay una responsabilidad estatal y las y los servidores públicos tienen que cumplirla. Y por otro lado, el Ministerio Público y el órgano judicial, para que esto pueda ser dilucidado en el marco del debido proceso, en el marco también de nuestras normas nacionales e internacionales en cuanto a los estándares de garantías judiciales. Sí, defensora, deja el informe con toda claridad, así lo dicen además en la presentación de esta investigación de más de 8 meses, que lo que hubo fue violación de derechos humanos, que hubo 2 masacres, que hubo torturas, que hubo vejámenes, que hubo crímenes de odio, crímenes de racismo, violencia sexual en contra de mujeres, pero hablan de un presunto golpe de Estado. ¿Cuánto incomoda que no reconozca este informe que lo que hubo fue un quiebre institucional en Bolivia? En realidad el informe, de acuerdo a las competencias o a la encomendación que se le hizo al GIEI, estaba destinado a investigar sobre violaciones de derechos humanos ocurridas entre septiembre y diciembre del año 2019. Esta mañana la presidenta o la representante del grupo de GIEI ha señalado claramente que no se hace una afirmación ni se hace una intervención respecto a las 2 dicotomías de golpe o fraude, pero que sí se queda claro sobre la investigación o sobre las causas que originan toda la crisis que ha vivido Bolivia en cuanto a la desinstitucionalización, a la falta de uso de parte de los partidos políticos de las vías democráticas, de las vías legales para poder generar o hacer prevalecer o hacer conocer y resolver sus demandas. Eso también es muy enriquecedor en el informe del GIEI, que valdría también resaltarlo ahora.
Sí, con respecto al papel de las fuerzas militares, tanto de ejército como de policía, el informe es muy claro, pero también hay un punto del que aún por parte de las víctimas y lo que hemos escuchado durante estos meses es que se exige investigación y también una sanción, y tiene que ver con esos grupos parapoliciales, esos grupos vestidos de civil, que los veíamos además a cualquier hora del día o de la noche intimidando, agrediendo, quemando infraestructura, y esto por no decir aspectos puntuales como por ejemplo lo sucedido con la exalcaldesa de Pinto, Patricia Arce, que fue vejada, vilipendiada, golpeada por toda la población. Sí, creo que en este marco también es importante diferenciar. En Bolivia existieron protesta social reconocida en cuanto a su protección y garantía dentro del Estado, por supuesto, y de ambos lados. Que muchas de esta protesta desembocó en muchos momentos en actos delincuenciales, como lo sucedido con Patricia Arce, como lo sucedido con grandes sectores de mujeres campesinas en el caso de Cochabamba, entre otros varios sucesos, tienen que ser investigados porque son delitos per se. Ahora, un tercer hallazgo que confirma el informe del GIEI es lo que se ha denominado la existencia de grupos paraestatales. Estos grupos, además de generar una suerte de delincuencia en las calles, lo que ha generado es arrogarse las tareas de seguridad que le corresponden solamente al Estado. Si ustedes recuerdan, especialmente en el caso de la Resistencia Juvenil Cochala, ellos son el claro ejemplo de un grupo paraestatal, porque en su momento, más allá de lo que señalaron ellos como protesta, como disidencia, como manifestación, se convirtió, además de violencia y de actos delincuenciales contra la población campesina, ellos se arrogaron la tarea de darle seguridad en la ciudad de Cochabamba. Adicionalmente, y esto fue agravado a partir del motín policial del 8 de noviembre, donde lo que podía circular en cuanto a seguridad interna en el departamento y en otras ciudades solamente eran estos grupos paraestatales. Creo que eso también hay que puntualizar, y yo aquí quiero reconocer el compromiso del presidente Arce al señalar que se iban a desarticular todos estos grupos que evidentemente están fuera del Estado de Derecho, están fuera del respeto de los derechos humanos, están fuera de los estados democráticos que se consideren como tales. Esta recomendación, quiero también generar un antecedente, ya estaba señalada el 10 de diciembre del año 2019, cuando la Comisión Interamericana en su informe preliminar también le ordena al Estado. Lastimosamente el gobierno de Yanine Áñez en su momento, en lugar de desarticular estas organizaciones criminales, lo que hizo fue solventarlas. Lo que hizo a través de Arturo Murillo fue darles recursos económicos y permisibilidad para que puedan actuar durante la gestión 2020. Sí, defensora, ¿y qué hay de esos grupos paraestatales? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¿Están inmersos en medio de la vida nacional? ¿Qué pasa con esos grupos actualmente? Porque sin duda fue muy sorprendente. Todos nos preguntábamos, ¿pero dónde había tanto odio contenido de estos grupos y la manera tan rápida como se armaron tras el golpe de Estado? Muchos de estos grupos no creo que estén desarticulados, pero sí están mimetizados, no están teniendo una visión, no están una aparición pública, eso se debe reconocer. Sin embargo, aquí una llamada de atención. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento a los procesos en contra de la Resistencia Juvenil Cochala o este tipo de grupos paraestatales. Lastimosamente, el Ministerio Público de Bolivia, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en muchos casos en su institución rechazaron o prácticamente cerraron o archivaron los casos que eran contra esa resistencia. Hoy, con el informe del GIEI, que ratifica los informes anteriores, tanto de la Defensoría del Pueblo como de otras instituciones, se hace más urgente no solamente el procesamiento y la sanción de los actos que ocurrieron en el 2019 sobre la actuación que tuvieron en paralelo al Estado, sino lo que hoy el presidente ha señalado, que es algo que esperábamos desde el 2019, y es la desarticulación definitiva de este tipo de grupos delincuenciales.
Muy importante. Por último, defensora, además de las promesas que hace el presidente en eso que usted nos recuerda, además la reparación administrativa a las víctimas, que resulta fundamental, hacer justicia, él se compromete a crear una comisión al más alto nivel para seguir investigando en esa verdad histórica. ¿Quién debe ser parte de esa comisión y qué elementos debe tener para seguir investigando ahora con expertos, pero no internacionales? Es una comisión que funcionará entre bolivianos. La creación de una comisión de la verdad ha sido un pedido que hemos tenido desde la Defensoría del Pueblo desde noviembre del año 2019. Creemos que el GIEI de alguna forma ha cumplido la tarea de una comisión de la verdad dentro del Estado boliviano. Para los hechos que no han alcanzado la investigación y que se consideran en graves violaciones de derechos humanos o graves afectaciones a los derechos humanos, creemos que se puede rearticular lo que ha señalado o cómo lo ha querido encaminar el grupo del GIEI, que es fiscales, en este caso, que tengan una carrera fiscal para que se pueda denotar un grado de independencia, pero que además se pueda denotar una cierta especialidad en derechos humanos, porque finalmente estas investigaciones tienen que acabar en procesamiento y sanción para establecer justicia. Y hago este hincapié porque uno de los puntales, uno de los énfasis muy fuertes que tuvo el informe del GIEI fue observar el acceso a la justicia a las víctimas, que fue obstaculizada justamente por la Fiscalía General y el órgano judicial, y que nosotros agregaríamos ahí también a las fuerzas policiales en cuanto a la lucha contra el crimen. En este caso es importante repensar nuestro sistema de justicia desde Bolivia, conociendo las demandas que tenemos en Bolivia y principalmente las denuncias o las observaciones que tenemos desde Bolivia al sistema. Creo que es importante generar a partir de estas observaciones del GIEI un proceso de institucionalidad y de fortalecimiento y de recambio de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema de justicia. Sin duda, eso que usted plantea es muy, muy importante también en aras del fortalecimiento institucional de todos los poderes públicos del país. Aquí además en todo esto lo que llama la atención es el negacionismo de los sectores de la derecha vinculados al golpe de Estado. Hay información esta noche donde dice: se alista denuncia contra el expresidente Mesa por su participación en el golpe de Estado. Están las evidencias, está la claridad, las reuniones previas en la Universidad Católica, todo lo que él hizo, su postura frente a ello, pero se mantiene él y todos estos sectores de la derecha que acompañaron a Yanine Áñez y el golpe de Estado, en eso, en que lo que hubo fue un fraude, manteniendo la narrativa de la Organización de Estados Americanos. Pero eso es algo con lo que tendrán que lidiar en adelante. ¿Cómo hacerlo, defensora? Creo que aquí es importante, por el respeto principalmente a las víctimas, que la dicotomía entre fraude o golpe que se ha instalado como un discurso entre las fuerzas políticas con mucho razonamiento por detrás, no quede por encima de lo que hoy se ha evidenciado y que tiene que ser una alerta no solamente para Bolivia, para la región y para el mundo. Es que la existencia o la afirmación de la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos tienen que ser el primer punto de agenda pública de los estados. Más aún en el caso de Bolivia, yo le recuerdo por qué en la región, porque se ha generado, si bien no es en el informe del GIEI, información de la participación de otros estados como el ecuatoriano y el argentino. Y en ese marco, estas intervenciones generaron o solventaron o fomentaron estas graves violaciones de derechos humanos para mantener evidentemente a una persona en el poder. En ese marco, creo que de alguna forma soslayar este informe en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones por encima de la dicotomía que existe en ese momento entre los frentes políticos sería un error. Los estados en este momento debemos aprender de lo que ha pasado en nuestro país particularmente. No queremos volver a repetir masacres, no queremos que las
víctimas o que los familiares sigan llorando sobre sus víctimas. No queremos personas que estén heridas irremediablemente para todas sus vidas. No queremos personas que hayan perdido días, meses, horas, años en las cárceles injustamente. Necesitamos aprender que la agenda de derechos humanos es una agenda importante y que va a marcar institucionalidad no solamente dentro del Estado boliviano, en este caso en particular, sino en la región. Con esta reflexión la despido, defensora. Muchas gracias, muy buenas noches. Un abrazo para ustedes, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Afganistán. En medio de un escenario incierto, este martes líderes talibanes enviaron varios mensajes. Tendrán relaciones pacíficas con otros países. Habrá respeto a los derechos de las mujeres en el marco de la ley islámica, eso sí lo advierten, y amnistía para trabajadores del gobierno caído. Así comienza una nueva etapa para un país invadido por 20 años con la promesa de acabar con los que ahora son gobierno, con el talibán. ¿Qué hizo entonces Estados Unidos en 2 décadas? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. El pasado 1 de agosto, 6.6 millones de mexicanos salieron a las urnas para participar en la primera consulta popular organizada en el marco de la Constitución y dar su punto de vista sobre si juzgar o no los crímenes del pasado. Para analizar y valorar este ejercicio está con nosotros en Cruce de Palabras el doctor John Ackerman. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. En esa medida yo creo que la palabra renacer es muy importante, pero sobre todo tiene un potencial muy fuerte, porque nos marca un antes y un después, pero también sobre todo un futuro. Reconocer con orgullo sus orígenes que emergen de la resistencia afrodescendiente les permitirá renacer y extenderse a través de las bellas artes. Caminando con Tumbao, desde Santiago de Cali, Colombia, hasta San Salvador, la Bahía de Todos los Santos, Brasil. Sábado, solo por Telesur. En noticia, Afganistán. Sin un gobierno conformado pero instalados en el poder, el talibán intenta mandar mensajes tranquilizadores sobre sus próximos pasos y acciones en materia de derechos humanos. La jornada en tanto cierra con imágenes que daban la vuelta al mundo con un grupo de valientes mujeres que salían a protestar por sus derechos. La llegada del cofundador del talibán, Mullah Ghani Baradar, a la ciudad de Kandahar, la segunda más grande del país y capital del primer gobierno talibán, puede indicar que la formación del gobierno está cerca. El líder del grupo llegó desde Qatar, donde había estado durante meses liderando conversaciones con Estados Unidos y con negociadores de paz afganos. Nada está confirmado. En la primera conferencia de prensa este martes desde que tomaron el control de Kabul, el talibán asegura que el grupo ha evolucionado y no actuarán como en el pasado. Nuestros líderes están involucrados en discusiones serias y en el futuro cercano seremos testigos de un acuerdo político y tendremos un sistema inclusivo, islámico, fuerte, que es aceptable para todos los afganos. El discurso del talibán es de calma. El portavoz asegura que no se permitirá utilizar el territorio afgano para atacar a ninguna nación.
Además, anunciaron una amnistía general a los trabajadores del gobierno caído. Desmintieron rumores sobre registros casa por casa en la capital y afirman que respetarán los derechos de las mujeres dentro de la ley islámica. Este último asunto es uno de los que más preocupación genera ante la mirada internacional por el historial de coartación de libertades por parte del grupo extremista. Si Dios quiere, de acuerdo con la ley islámica, permitiremos que las mujeres trabajen. Las mujeres son un elemento importante de la sociedad y las respetamos. En todos los ámbitos de la vida, donde la sociedad las necesite, tendrán una presencia activa. Este martes se hizo viral la imagen de 4 afganas que protagonizan una protesta por los derechos de las mujeres, con carteles y gritos, acompañados de mucha gallardía. Mientras tanto, miles de ciudadanos intentan huir del país. Muchos lo han logrado por la frontera por Pakistán, según medios locales. No solo huyen del gobierno talibán, sino de un país destruido tras 2 décadas de invasión de Estados Unidos y la OTAN. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Ramírez, analista en geopolítica, director de contenidos de Asia TV. Nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Marcelo, ¿a qué crees que se debe este discurso, ese mensaje moderado del talibán enviado hoy? Bueno, yo creo que primero han aprendido de las experiencias pasadas. Hoy el talibán lo que necesita es conseguir un consenso. Necesita conseguir un... Perdón, tengo un problema con el audio. Sí, adelante que te escuchamos, Marcelo. Ahora sí. Bueno, el talibán lo que tiene es que ha aprendido de sus errores pasados. Básicamente, hoy lo que necesitan es un reconocimiento internacional y en función de eso, obviamente necesitan aliados y apoyos diplomáticos. En principio ha conseguido el apoyo ya de China. Una delegación talibán la semana pasada fue recibida por el ministro de Relaciones Internacionales Wang. Y ahora han llegado a un acuerdo con Rusia. Probablemente va a ser también un país que enseguida los va a reconocer porque han garantizado la seguridad de la embajada rusa en Afganistán y no les piden en Kabul y no les piden que se retiren. Eso básicamente son los primeros movimientos que estamos viendo. También vemos características diferentes, son jóvenes más educados, se los ve con celulares inteligentes que saben operar, son diferentes a los talibanes que gobernaron entre el 96 y el 2001. Todo esto, Marcelo, resulta muy paradójico. Decíamos antes de entrar en la conversación con usted que han sido 20 años de invasión por parte de Estados Unidos con los aliados de la OTAN en Afganistán para que justamente no sucediera lo que hoy estamos viendo, que el talibán no sea gobierno. Y hoy es esa la realidad. Hemos escuchado en distintas oportunidades de las últimas horas, 48 horas, de conocido este desenlace, que se trata de un fracaso de Estados Unidos. Sin embargo, eso tiene múltiples matices. Y de allí la pregunta, ¿qué hizo en 20 años Estados Unidos en Afganistán? Bueno, Estados Unidos creo que hizo los modelos habituales que suele practicar. Invadió un país sin conocer la cultura, sin respetar la identidad, intentó implantar un modelo democrático liberal al occidental y por supuesto produjo el rechazo de la sociedad afgana. No entendió la composición étnica, armó fuerzas armadas, inteligencia y fuerzas de seguridad en base a un sector que no era el mayoritario, no eran los pashtunes, sino eran los tayikos, y todo esto fue generando un malestar que vino acompañado también de un gobierno profundamente corrupto, que las ayudas económicas para reconstruir el país fueron dilapidadas. Bueno, vimos las imágenes, escuchamos en realidad sobre las imágenes
del presidente cuando huía y tenía que dejar abandonado millones de euros porque no le cabían en el helicóptero, que no podía levantar vuelo con tanto efectivo. O sea, va a tener una idea del grado escandaloso que fue esa situación. Sopesó mal la estrategia militar, no ha entendido que podía haber llegado después del gobierno y después haberse ido. Intentó perpetuar una situación que era insostenible. Sí, en particular, Marcelo, lo que tiene que ver... permíteme, has tocado un punto que resulta fundamental, en particular lo que tiene que ver con el ejercicio militar. Estados Unidos dice que preparó por lo menos 300.000 hombres afganos para combatir al talibán. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Bueno, los resultados están a la vista. No solo porque no están mal preparados, sino creo que lo más llamativo fue que no presentó batalla prácticamente el ejército afgano, se fueron rindiendo, se fueron sumando a los talibanes, porque creo que había una empatía con la causa talibán para el ejército. O sea, básicamente ambos vivían una invasión de un actor extranjero, un actor que vulneraba y pisoteaba sus costumbres, su moral, su forma de ver el mundo, y a partir de esa actitud la resistencia era natural. Esa puede ser una muy clara interpretación de por qué no hubo resistencia y en solo cuestión de 2 semanas, aunque el gobierno de Estados Unidos decía que tardarían por lo menos 90 días en tomarse todo el país, en solo cuestión de 2 semanas prácticamente se tomaron el país y lo último fue el ingreso a Kabul. Si lo vemos a nivel interno, ¿cuánto crees que realmente hay de acompañamiento o de resignación de que el talibán sea gobierno hoy en día? Es decir, hablando desde la perspectiva del pueblo afgano, ¿qué significa para ellos? Yo creo que, como te decía, el pueblo afgano está compuesto por diferentes etnias, entonces no siempre la visión es homogénea. Pero sí creo que uno no puede derrocar a un gobierno que tiene un ejército de 300.000 hombres, con una fuerza aérea, con armas modernas, con un grupo que no excedía los 70.000-80.000 talibanes, inferiormente armados, sin fuerza aérea. Apenas podíamos contar tal vez con algún tipo de apoyo de Pakistán, más que nada dando refugio por el tema de combatir las características de ser pashtunes, igual que 5 provincias pakistaníes, y en función de eso estamos viendo que no se ha podido consustanciar esa acción si no fuera porque ese gobierno tiene que tener apoyo popular. O sea, nadie puede conquistar el poder con un ejército de 4 veces más chico y mal armado y con menos capacidad, si tiene que luchar contra un país que además está apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica, y eso creo que para mí es determinante. Solamente con una empatía con el pueblo afgano era que podían conseguir enfrentar a un enemigo mucho más fuerte que ellos. Me parece que hay un problema acá, que es que la propaganda occidental está distorsionando mucho esta historia y no vamos a tardar mucho en ver también cómo aparecen luchadores de la libertad combatiendo al gobierno talibán. De hecho, ya en Panjshir está apareciendo un movimiento de resistencia encabezado por el vicepresidente afgano depuesto, ¿no? Así que dice en la fórmula aplicada en Venezuela de un gobierno fantasma, que ahora él es el presidente de Afganistán. Lo veíamos a través de medios occidentales. Dices algo que resulta fundamental, y es que esta visión que hemos tenido de Afganistán, siempre muy marcada por las agencias que llegan y que tratan de establecer esa narrativa, hay que tomarlo todo con pinzas. Pero sí hay 2 situaciones más de las que quiero consultarte. Una, recordar todas las redes de narcotráfico
Afganistán es un amplio productor mundial de opio para la heroína. Está en los informes de Naciones Unidas con bastante claridad, tiene una gran producción y en esos 20 años ha aumentado la producción. Esto de un lado, y también la presencia de grupos terroristas, en particular de Al-Qaeda. ¿Cómo suman estas dos situaciones al complejo escenario, Marcelo? Con lo que tiene que ver con el cultivo de la amapola, los talibanes en su experiencia anterior los habían erradicado y el cultivo vuelve otra vez de la mano de la invasión precisamente de Estados Unidos. Esto remarca, creo que hay cierta complicidad de la CIA, que ha organizado esto como una forma de recaudar dinero para operaciones negras. Fue conocido a principios de los 2000 como aviones que cargaban ataúdes, fueron descubiertos, si mal no recuerdo, en Londres, llevando cargamentos de heroína, simulando ser bajas en la guerra. O sea, básicamente la implicancia de la inteligencia occidental en el mercado del narcotráfico es algo, creo que es indisimulable. Después me habías preguntado... Y sobre el tema también, sí, la presencia de grupos terroristas, en particular de Al-Qaeda. Un grupo de expertos de Naciones Unidas hace un mes presentaron un informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde hablaban de esta presencia de Al-Qaeda actualmente. Turquía hace un par de semanas envió unos 2.000 combatientes yihadistas y los sacó de Idlib y los llevó a Kabul para poder garantizar la seguridad del gobierno afgano de puesto. Entonces vemos que los nexos a veces no son tal como los están contando. Los talibanes, a diferencia de Al-Qaeda, no son un grupo internacionalista, son un grupo local donde no tienen intenciones de expandir a un califato internacional como sí quería hacer Al-Qaeda. Por lo tanto, lo único que pueden tener en común es la aplicación de la Sharia en una forma rígida. Lo que sí también me gustaría aclarar es que el tema de la Sharia, hay una enorme confusión también. Esto tiene que ver con las costumbres de cada pueblo. Entonces la interpretación que se hace sobre la ley islámica va a ir variando de lugar en lugar. No hay una Sharia universal que todos los musulmanes vean de la misma manera. Por lo tanto, hay muchas diferencias que tienen entre estos grupos y que yo creo que lo que están haciendo los talibanes al abrir las cárceles e incorporar a los detenidos yihadistas y amnistiarlos es tratar de sumarlos a sus fuerzas, a tenerlos dentro del marco talibán, aquellos que sean afganos o que pertenezcan a las etnias que viven en Afganistán. Si hay combatientes extranjeros, seguramente el problema será otro, porque recordemos que Al-Qaeda o Daesh son organizaciones que están nutridas con gente de distintos países. Y de distintos países del mundo, no solamente de esta región de Asia Occidental, de distintos países del mundo. Es lo que hemos visto a través de la historia, para recordar solamente Siria, por ejemplo. Marcelo, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. No, gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, ante la Comisión de la Verdad del Conflicto, el expresidente Álvaro Uribe hizo una férrea defensa de su política de seguridad democrática. Dijo que los soldados lo engañaron en referencia a las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, las cifras y las historias de dolor no mienten. ¿Por qué Uribe, nos preguntamos, fue a una instancia que no reconoce? Porque lo ha dicho abiertamente. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. El pasado 1 de agosto, 6.6 millones de mexicanos salieron a las urnas para participar en la primera consulta popular organizada en el marco de la Constitución y dar su punto de vista sobre si juzgar o no los crímenes del pasado. Para analizar y valorar este ejercicio está con nosotros en Cruce de Palabras el doctor John Ackerman. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur.
Para mí es como liberarla del sistema capitalista, de las multinacionales. Reportajes Telesur presenta. El pueblo Nasa al norte del Cauca en Colombia resiste ante el despojo de sus tierras y mantiene su lucha con el fin de cortar caña para sembrar comida. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Colombia, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Ruz, para dar a conocer su postura frente al conflicto armado entre los años 2002 y 2010, en los que fue gobernador del departamento de Antioquia y presidente del país. Años en los que se implementó la política de seguridad democrática que dejó miles de desapariciones forzadas y asesinatos en los que están involucrados miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares. No dejó que nos asesinaran, pero nos interceptó el teléfono. Imagínese usted. Este encuentro se concretó luego de varias negativas del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad, organismo creado a la luz de los acuerdos de paz, al que Uribe aseguró desconoce su legitimidad. El gobierno de Uribe es criticado por las violaciones a los derechos humanos que se presentaron en sus periodos presidenciales, así como cuando fue gobernador de Antioquia. No hay un soldado o un policía de Colombia que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra. Yo creo ser un ciudadano de Colombia que como gobernador y como presidente habló muchísimo con integrantes de las Fuerzas Armadas, con angustia, con el deseo, con la exigencia de que se corrieran los problemas de orden público, siempre con transparencia. El periodismo denunció que en Ituango había colusión de paramilitares con fuerza pública. Inmediatamente llamé al general Carlos Ospina. Él fue a Ituango, hizo una revisión y dijo, ya está lo que publicó la gobernación en la época, que él había revisado eso y no había encontrado esa colusión. Si la hubo, se les conviene. Yo estoy seguro que si bien para el ascenso que alguien de las Fuerzas Armadas consideraban su récord operativo, nunca se habrían promovido ascensos si dentro del récord operativo hubiera habido dudas de bajas ilegítimas. Víctimas y políticos aseguran que la asistencia de Uribe ante la comisión fue infructuosa, ya que por parte del expresidente existe un negacionismo de las consecuencias que dejó su política de seguridad democrática. No escuchamos ninguna verdad, por el contrario, justificaciones del ex senador Uribe a la perpetración de los crímenes que se cometieron bajo sus gobiernos. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas de los falsos positivos en Colombia superan las 6.000. Muchos de estos cometidos durante el mandato de Álvaro Uribe, aseguran familiares de los asesinados que así se expresaron de este encuentro. Es la falta de voluntad de este señor para reconocer los crímenes que él mismo dio la orden para que las fuerzas militares y para que diferentes grupos del Estado llevaran a cabo. En medio de este diálogo, el expresidente propuso una amnistía general para resolver lo que denominó el desequilibrio judicial en el país, propuesta que busca evadir la justicia, aseguran algunos integrantes del Congreso. Que lanza ese globo de una ley de amnistía porque está buscando la impunidad para sus crímenes.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Errux, aseguró que este es un espacio de contribución donde se analizará y contrastarán estos testimonios, buscando conocer las motivaciones del conflicto en Colombia para llegar a conocer la verdad. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Alberto Yepes, coordinador de Derechos Humanos en la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Nos acompaña desde Bogotá. Alberto, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a Telesur y los televidentes. Muchísimas gracias. Alberto, partiendo de un hecho, tanto el expresidente Uribe como todo el partido de gobierno, el uribismo en general, no reconocen la Comisión de la Verdad. Siempre la han atacado, de hecho han dicho que debe acabarse. ¿A qué crees entonces que fue el expresidente Uribe ante la Comisión de la Verdad? Pues yo creo que el expresidente Uribe ya invitó a la Comisión de la Verdad a hacer un ejercicio, una demostración de poder y para reafirmar que su partido, la facción que hoy gobierna, no comparte el acuerdo de paz, no acata las instituciones que constitucionalmente están encargadas de hacer el tránsito a la paz y demostrar que menosprecia los esfuerzos por esclarecer la verdad que viene haciendo tanto la Comisión de la Verdad como millones de víctimas que han dado su testimonio a esta comisión para esclarecer las atrocidades que se perpetraron en los años del conflicto y especialmente, digamos, que tuvieron una intensidad muy fuerte en los años en que gobernó el señor Uribe Vélez, por los cuales pues él propone que sin contar ninguna verdad, sin reparar a las víctimas, sin restituir lo despojado, pues exista una amnistía general, cosa que es absolutamente inexplicable y que no tiene cabida ni en el derecho nacional ni en el derecho internacional y no tiene ninguna posibilidad de que los colombianos o la comunidad internacional vayan a aceptar semejante fórmula. De hecho, él lo suelta así abiertamente, una amnistía general para que se equilibre la justicia, pero no entrega más detalles. ¿Qué cree usted que es lo que estará pensando ya el uribismo? Recordemos que el próximo año hay elecciones legislativas, hay elecciones presidenciales y el uribismo no da un paso adelante sin pensar en este momento en un contexto electoral. Sí, el partido de gobierno ha pensado que la solución sería una amnistía general que no involucre la rendición de cuentas, que no involucre compromiso con la verdad, que no involucre asumir responsabilidades por las atrocidades cometidas en el marco del conflicto, como los más de 6.402 casos de falsos positivos, como todas las masacres perpetradas por el paramilitarismo que se expandieron a partir de la connivencia del señor Uribe tanto en la gobernación de Antioquia como en su propia presidencia y los crímenes que se cometieron desde la inteligencia militar para perseguir a periodistas, defensores, a las propias cortes. Es decir, una amnistía absolutamente gratuita y que consolide simplemente el despojo que se hizo en los años en el que los señores de la guerra perpetraron todo tipo de atrocidades para reconfigurar el país, haciéndolo uno de los países más injustos y más inequitativos del planeta. Esta amnistía obviamente no tiene ninguna posibilidad de aceptación de la sociedad colombiana porque ya el acuerdo de paz plantea que las posibilidades de acceso a un trato beneficioso en la justicia pues pasa necesariamente por comparecer de buena fe ante el sistema, contar la verdad, asumir la responsabilidad y restituir los bienes que fueron despojados a las víctimas. Sin esas condiciones que el presidente Uribe no quiere transitar, es imposible entonces que haya una amnistía para el señor presidente Uribe y para su entorno familiar y político más inmediato. Alberto, y un punto que resulta central, sobre todo de una pregunta que se hacen especialmente las víctimas del conflicto, de las ejecuciones extrajudiciales, conocido en Colombia como los falsos positivos, de quién dio la orden en cuanto a las máximas estructuras militares y también civiles para haber asesinado a sus familiares y hacerlos pasar como guerrilleros caídos de combate. El expresidente Uribe dice que es que los militares, que los soldados lo engañaron. Pues fíjese usted que el comandante del ejército en la época, el general Mario Montoya, decía que los hechos habían sucedido porque los soldados prácticamente eran estúpidos, que no entendían órdenes.
que eran de muy baja condición, que no tenían ninguna educación ni comprensión de las órdenes. Y por el contrario, el señor expresidente Uribe viene a decir que era por astutos, que prácticamente eran más vivos que él y que lograron engañarlo. ¿Sí? Lo que hay aquí es un montón de pretextos para no asumir la responsabilidad en una situación en la que el máximo comandante, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en los años en que sucedieron la mayor parte de estas ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, pues quien estaba al frente del gobierno era el señor Uribe Vélez. Como comandante supremo de las fuerzas militares, pues él tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde como responsable jerárquico de la estructura que operó y perpetró estos crímenes de manera masiva y sistemática. Entonces no puede simplemente eludir diciendo que fueron solamente algunos casos en Soacha o algunos en Cajamarca y que eran simples errores. No, esto no fueron errores, esto fueron unos crímenes atroces, fueron crímenes de lesa humanidad, fueron crímenes de guerra que requieren que sus máximos responsables comparezcan no solamente ante la Comisión de la Verdad, sino ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a rendir cuenta por sus acciones, a reconocer la verdad y a reparar a las víctimas. Sin eso no puede haber trato beneficioso de la justicia, ni mucho menos una amnistía general, como lo pretende el señor Uribe. Una justicia transicional que también es muy atacada, Alberto, por el uribismo en el marco de las investigaciones que con tanto esfuerzo realiza sobre las ejecuciones extrajudiciales. Por último, Alberto, ¿injusto o no la lluvia de críticas al padre de Rux? Un hombre que siempre ha propendido por los derechos humanos, por estar del lado de las víctimas, después de este encuentro que tuvo con el expresidente Uribe. Yo creo que el padre de Rux actuó de buena fe, creo que en un exceso de humildad acudió a tratar de buscar la verdad, pero en unas condiciones en las que fue puesto en unas condiciones de inferioridad y de práctico irrespeto, no solamente a él, sino a los demás integrantes de la comisión. El encuentro tal vez nunca debió haber sido darse, pero yo creo que la sociedad colombiana apoya los esfuerzos que el padre Rux y la Comisión de la Verdad viene haciendo, y creo que esa es la razón por la cual está siendo atacada, especialmente desde el uribismo y de los sectores responsables de muchas atrocidades que no han querido rendir cuentas ante la propia Comisión de la Verdad. Yo creo que de buena fe asistió allí con la esperanza que alguna verdad iba a salir de todo esto, digamos, un poco confiando en el que el señor Uribe pues no iba a contar ninguna verdad y por el contrario iba a utilizar esta tribuna para tratar de justificarse, para tratar de justificar los crímenes que se perpetraron y para tratar de sacar en limpio su propio nombre y en últimas para promocionar una amnistía que perdone, digamos, las responsabilidades en las cuales él está implicado. Como si la historia y las cifras no hablaran, y bueno, ahí están las historias y las cifras en los gobiernos del expresidente Uribe. Alberto, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a poner así punto final a esta emisión de Noticia. Vamos a dejarlos con imágenes que nos recuerdan 4 años del atentado en Barcelona. Hoy hubo una serie de homenajes por las víctimas. Con esas imágenes los despedimos. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.